Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con los chicos de segundo de secundaria en la materia de historia. El tema es los orígenes de Mesoamérica. En este video vamos a hacer un repaso para que posteriormente puedan continuar con sus trabajos de libro. ¿Sale chicos? Y bueno, me gustaría mandarles un saludo a todos y cuídense mucho para pronto vernos en nuestra comunidad educativa St. George. Los orígenes de Mesoamérica. En el mundo se conocen solo 6 lugares donde se originó la civilización. En Egipto, Mesopotamia, China e India, las ciudades crecieron a la orilla de los grandes ríos. En Mesoamérica y los Andes se fundaron en las regiones montañosas. Mesoamérica se extendía desde Sinaloa y Zacatecas en México hasta Centroamérica. Es un área compleja y montañosa en la que se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de recursos es enorme. Además, los valles con tierras fértiles y agua abundante son numerosos y dieron sustento a una gran cantidad de personas. Las diferentes regiones de Mesoamérica intercambiaban sus productos típicos y así el contacto entre diversas culturas facilitó la difusión de ideas y los descubrimientos. Como resultado de lo anterior, todos los pueblos de Mesoamérica compartieron creencias y costumbres parecidas acerca de la religión, la política y la organización de la sociedad. Durante milenios, el hombre americano tuvo que sortear grandes dificultades para alcanzar la civilización. 40.000 años atrás, en la edad glacial, el hombre cruzó el estrecho de Bering y colonizó el continente americano. La retirada de las glaciaciones dio origen a un nuevo clima con una estación lluviosa y otra de sequía, por lo que los grupos humanos tuvieron que adaptarse. Basaron su alimentación en frutos, hierbas y semillas, seleccionaron las plantas más productivas y finalmente lograron domesticarlas. Para sobrevivir, el hombre construyó sus casas cerca de sus patios. Así surgieron las primeras aldeas en las que se desarrolló la alfarería, el comercio, la vida en comunidad, la política y la religión. La época de los cazadores. Hace 14.000 años, una nueva migración procedente de Siberia penetró en el continente americano. Mejor equipados para la cacería, estos grupos fabricaban grandes puntas de lanza capaces de perforar la dura piel de los mamut y mastodontes. Testimonios de la presencia de estos cazadores son las grandes puntas de proyectil bautizadas con los nombres de Folsom, Clovis y Lerna, que se han encontrado en los numerosos lugares de la República Mexicana. Su modo de vida era nómada y aunque se basaba en la captura de animales, también recogían frutos, hierbas, insectos y semillas que molían en morteros y metales de piedra. Los rastros de campamentos a orilla de ríos, manantiales y lagunas sugiere que completaban su dieta con peces y pequeños animales acuáticos. La época de los cazadores terminó cuando los grandes mamíferos se extinguieron en parte por los cambios climáticos y en parte por la acción del hombre. Los orígenes de la agricultura en México. La domesticación de las plantas en el Nuevo Mundo no fue un hallazgo. La agricultura fue el resultado de la adaptación entre el hombre y algunas especies de plantas a lo largo de milenios. Al desaparecer los grandes mamíferos del Pleistoceno, los antiguos cazadores comenzaron a recolectar una mayor cantidad de hierbas y frutos, y también semillas según las estaciones del año. Escogieron las plantas que daban frutos más jugosos, espigas más grandes y más alimento y comenzaron a cuidarlas. Después de miles de años de selección, las plantas ya no se reproducían sin ayuda del hombre, quien tampoco podía sobrevivir sin ellas. La espiga del teosinte se convirtió en la mazorca del maíz. La pulpa de la calabaza se hizo más abundante
El amaranto y el frijol también cambiaron. Estas 4 especies de plantas llegaron a ser la base de la alimentación de las culturas indígenas de México. Las primeras aldeas. Una vez que el hombre comenzó a depender de las plantas cultivadas, dejó la vida nómada y se estableció cerca de sus milpas. Para protegerse construyó casas con troncos, ramas y cañas y las cubrió con techos de palma o zacate. Para guardar agua y cocinar sus alimentos fabricó ollas, cuencos y platos de barro. Así surgieron las primeras comunidades. Las aldeas de hace 3000 años estaban formadas por unas cuantas casas. Muchas tenían un patio y pozos para guardar granos y mazorcas. Cuando una persona moría, se le enterraba cerca o debajo de su casa junto a vasijas de cerámica, figurillas de barro cocido, adornos, comida y todo aquello que pudiera serle útil en la otra vida. Conocían los movimientos de los astros y las estaciones del año, sabían cuándo comenzaban las lluvias y cuándo debían sembrar. Entonces hacían fiestas y ceremonias para que las cosechas fueran abundantes. La cultura olmeca. Hacia el año 1200 a.C., algunas aldeas habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de 1000 habitantes. Estos pueblos surgieron los primeros especialistas, gente que se ocupaba solamente en algunos oficios. Unos hacían vasijas de barro o instrumentos de basalto y obsidiana. Otros hacían adornos de conchas y piedras finas que cambiaban por objetos llevados de lejos, como el jade de Guatemala o la obsidiana de Hidalgo. Con los artesanos y comerciantes olmecas forjaron artes y las técnicas. En Tabasco y Veracruz esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron exquisitas figuras de jade y serpentina. En Guerrero construyeron templos y tumbas de piedra adornados con esculturas. En Oaxaca fabricaron espejos con cristales de hematita y en el centro de México hicieron piezas de cerámica de gran valor artístico. La cultura olmeca, conocida como la cultura madre, sentó las bases de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. La venta. Con los olmecas surgieron los centros ceremoniales. La venta, establecida en una isla pantanosa cerca de la desembocadura del río Tonalá en Tabasco, fue hace 2500 años una de las principales poblaciones de Mesoamérica. En su parte más elevada se levantó una enorme pirámide cónica de más de 30 metros de altura. Alrededor se construyeron grandes plataformas de tierra, terrazas y plazas decoradas con arcilla de colores. Todos los edificios se orientaban de sur a norte a lo largo de un eje central. En los terrenos cercanos al eje, los antiguos habitantes enterraron enormes ofrendas de piedras finas, esculturas de basalto y figurillas de jade en serpentina. En la venta, lugar arenoso, no había piedra. Desde la sierra de los Tuxtlas, a decenas de kilómetros de ahí, transportaron enormes bloques de basalto con los que esculpieron estelas, altares y tronos, y las famosas cabezas colosales que quizás representan a algún gobernante. Cuicuilco. En los poblados donde vivían sacerdotes, gobernantes y artesanos se construyeron grandes templos, que comúnmente llamamos pirámides, para adorar a los dioses, y amplias plazas donde acudía la gente de las aldeas vecinas a celebrar las fiestas e intercambiar productos. Cuicuilco fue uno de los centros más importantes de México Central. En su tiempo, dominó el sur del Valle de México, entonces una región de lagos, bosques y tierras de cultivo. En el centro del sitio se levantó un templo circular de casi 20 metros de altura. A su alrededor había terrazas y altares de piedra, y a las orillas del pueblo vivían los campesinos junto a sus milpas. Por el tamaño de las construcciones, se cree que en Cuicuilco vivieron miles de personas.
En sus últimos años entró en conflicto con la otra gran potencia del Valle de México, Teotihuacán, pero la erupción del volcán de Citle puso fin a las rivalidades. Destruyó Cuicuilco, cubriéndolo con lava y cenizas. Las primeras civilizaciones de México. La historia del México prehispánico se ha dividido en tres grandes épocas: el preclásico, el clásico y el postclásico. El periodo preclásico formativo duró desde 1600 a.C. hasta los inicios de nuestra era. En ese tiempo, la gente que vivía en aldeas y pueblos comenzó a construir los primeros templos para adorar a sus dioses. El periodo clásico, del año 1 al 900 después de Cristo, fue la época de las primeras ciudades, durante la cual aparecieron la escritura jeroglífica, los mercados, los palacios, los ejércitos y la administración pública. Entonces florecieron la religión y las artes en toda Mesoamérica. Tikal, Copán, Palenque, Calakmul y muchas otras ciudades surgieron en el medio de las selvas mayas. En sus monumentos quedó plasmada la historia de sus gobernantes, su nacimiento, su ascenso al trono, sus matrimonios y sus hazañas guerreras. En el centro de México, la gran metrópoli de Teotihuacán dominó sin rivales. Sacerdotes, guerreros, artesanos y comerciantes fueron la base de su poder. En el Golfo de México, en sitios como el Tajín, Remojadas y otros, se desarrolló una cultura particular conocida por sus caritas de barro sonrientes y por las extrañas esculturas que representaban yugos, palmas y hachas. En Oaxaca, Monte Albán fue el sitio más poderoso de la región. Sus conquistas se extendieron por todo el estado y llegó a tener colonias de artesanos en la misma ciudad de Teotihuacán. Entre los 700 y 900 después de Cristo, el mundo clásico se derrumbó, Teotihuacán fue abandonada y las ciudades mayas tragadas por la selva. Los sobrevivientes de las antiguas ciudades se reorganizaron, crearon reinos y conquistaron nuevos imperios. Esta segunda época de esplendor, conocida como la época postclásica, fue interrumpida por la llegada de los españoles. Palenque, antigua ciudad maya situada en medio de la selva de Chiapas. Su primer gobernante fue Balum Kulc I, quien originó la primera dinastía palencana hacia 430 después de Cristo. En su época de esplendor, la ciudad tenía decenas de miles de habitantes organizados en una rígida pirámide social. En la cima estaban el gobernante y sus familiares más cercanos. Luego las familias nobles compuestas de sacerdotes, guerreros y escribas. Más abajo, artesanos, músicos, ceramistas y en la base campesinos y esclavos que con su trabajo mantenían al resto de la población. El reino de Palenque tuvo batallas constantes con sus vecinos. En ocasiones fue necesario realizar alianzas por medio de matrimonios entre los hijos de caciques o gobernantes. Palenque perdió su poder después del 800 después de Cristo y aunque la ciudad conservó parte de su población, ya no se levantaron nuevos monumentos. Poco después fue abandonada. El Tajín. Bautizada con el nombre del Tajín, dios del rayo, entre los pueblos totonacos, esta ciudad dominó el norte de Veracruz entre los años 300 y 1100 después de Cristo. En el sitio se encuentran ubicados entre los lomeríos modificados por medios de terrazas y grandes muros de piedra. En el cerro ceremonial de la ciudad se originaron pirámides decoradas con grecas, nichos, cornisas de piedra y esculturas. La construcción más célebre es la pirámide de los nichos, que tenía un nicho por cada día del año, 365. Son famosas sus canchas para el juego de pelota, más de 11, decoradas con relieves donde aparecen los jugadores sacrificados. La arquitectura y el estilo artístico de esta ciudad se extendió entre la Huasteca y la Sierra de Puebla.
lo que sugiere su dominio sobre una región con variados recursos naturales, que vendía a pueblos del centro de México y de la área maya. El Tajín sobrevivió varios siglos al derrumbe de Teotihuacán y de las ciudades mayas antes de ser abandonado. Pacal es el más famoso de los gobernantes de Palenque. Su nombre significa escudo. Hijo de Cam Balum, era miembro de la más alta nobleza. Se le consideraba un ser divino, y a su madre la primera madre, la que dio origen a los dioses de la creación. Ascendió desde los 12 años al gobierno de la ciudad, aunque su madre llevó las riendas del poder mientras tuvo vida. Pacal fue un gran arquitecto y excelente artista. Durante su reinado se construyeron el Templo del Conde y el Templo Olvidado, y se amplió el palacio donde vivían con sus familias y sirvientes. Su mayor obra fue su tumba, el Templo de las Inscripciones. Constaba de un sarcófago de piedra dentro de una cripta a la que se descendía desde lo alto del templo. Pacal vivió casi 80 años, tuvo 2 hijos y después fueron gobernantes de Palenque, Cam Balum y Can Sul. Teotihuacán fue la primera gran ciudad del México antiguo, capital de un reino que dominó la mayor parte del actual centro del país. Su influencia alcanzó lugares tan distantes como Guatemala o Jalisco. Según una leyenda azteca, en Teotihuacán se reunieron los dioses para crear el sol, la luna y el movimiento de los astros. La metrópoli estaba claramente planeada. En el centro se levantaron las grandes construcciones religiosas, las pirámides del Sol y de la Luna, el templo de Quetzalcóatl y la calzada de los muertos. Alrededor de estos edificios se hallaban los palacios de los sacerdotes y los gobernantes, quienes atendían a más de 100,000 personas. Fuera del centro, la ciudad se dividía en 4 sectores, donde vivían artesanos, guerreros, campesinos, comerciantes y gente común. Las casas eran de piedra y adobe. Todas tenían un patio central y drenaje. Después de más de 7 siglos de dominio, Teotihuacán fue la ciudad destruida y abandonada. Monte Albán. Capital de los zapotecos durante más de 1200 años, la antigua ciudad del Monte Albán fue fundada en lo alto de una montaña. Se cree que sus habitantes procedían del valle de Oaxaca. Alrededor de una enorme plaza que abarcaban unas 6 hectáreas construyeron templos y palacios de piedra. Las habitaciones de los nobles contaban con patio central y cripta familiar subterránea. Enterraban a sus muertos junto a grandes urnas de cerámica que representaban a sus dioses. Se cree que adoraban a más de 30 dioses distintos. Su edificio más antiguo es el Templo de los Danzantes. En él hay más de 300 esculturas que posiblemente representan prisioneros capturados por la ciudad. Frente a este edificio hay una construcción con lápidas jeroglíficas que indican su dominio sobre unas 40 poblaciones. En el mismo Monte Albán, aunque perteneciente a una cultura posterior, se encontró la tumba 7, famosa por las joyas de oro, turquesa y cristal de roca halladas en ella. Chicos, muchas gracias por su atención. Les recuerdo, este video es para repasar algo que ya vimos y posterior a ello pues les dejaré en su ficha de trabajo lo que estaremos haciendo. Gracias, cuídense mucho.